¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un programa donde analizamos la actualidad de Ferrol y comarca. Hoy vamos a hablar de un tema que no solamente preocupa aquí en la comarca, sino en todo el país, en toda España, como es el tema del desempleo. Un asunto que hoy vamos a tratar con la directora xeral de Formación y Colocación de la Xunta de Galicia, Ana Díaz. Señora Díaz, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Muy buenas tardes. Solo una precisión, Fernando. Sí. Ahora es directora general de Empleo y Formación, pero por lo demás todo perfecto. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, mejor informados. Y comenzamos hablando un poco de ese asunto, ¿no? del desempleo en Galicia. Actualmente, ¿qué valoración se puede hacer cuando vemos que pues, en los últimos meses ha seguido aumentando el paro, ¿no? Evidentemente la valoración no es positiva. Como tú muy bien decías, el desempleo, sobre todo a raíz o a partir del mes de septiembre, se ha ido incrementando. Hemos conocido los datos hace poco del mes de enero, donde también se incrementó el desempleo, por lo tanto es una valoración negativa. Con todo esto nos gustaría incidir desde el Gobierno de la Xunta, y así lo venimos haciendo, que tampoco lo que se dice de que Galicia es la comunidad autónoma donde más se ha incrementado el desempleo, pues no es cierto, ¿no? Los datos son malos, los datos están ahí, el Gobierno de la Xunta de Galicia nunca va a huir de esos datos, pero sí nos gustaría constatar determinados hechos que normalmente no se constatan o justo al revés, se dice lo contrario. Mira, en la última legislatura Galicia ha sido la tercera comunidad autónoma donde menos se ha incrementado el desempleo en España. Y concretamente en el año 2012 hemos sido la cuarta comunidad autónoma donde menos se ha incrementado el desempleo. Evidentemente no son datos buenos porque incrementamos el desempleo, pero tampoco es cierto, como se viene diciendo desde la oposición, que somos la comunidad autónoma que destruye el doble de empleo que el resto de España. Nosotros actualmente estamos en Galicia en una tasa de desempleo, y así lo reflejaron los últimos datos de EPA, del 21%. Evidentemente es un dato muy malo, pero es que España tiene un 25%, un 26%. Tenemos un diferencial de casi un 4,7%. Diferencial que hemos conseguido mantener, yo creo que en el peor año de crisis económica de esta larga crisis ya, que ha sido el año 2012. Y evidentemente las comparaciones nunca son buenas, pero también hay veces que hay que hacerlas. Si nos comparamos con comunidades como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha o como Canarias, que superan ampliamente el 30%, nuestra posición ahora mismo no es del todo mala. Es decir, en Galicia, siendo unos datos malos, siendo unos datos que nos preocupan muchísimo, hemos tenido una contención de destrucción de empleo mucho más fuerte que otras comunidades autónomas, donde gobernadas muchas, algunas de ellas por otros partidos políticos de otro color, donde se dice que en Galicia incrementa más el desempleo que en el resto de España. Pues no, incrementa menos el desempleo. Y esto quiero que conste que no es para defender en ningún caso que no estemos preocupados por nuestras cifras, pero también creemos que es justo reflejar la realidad, porque al final son números, son datos, y esos no se pueden ni ocultar ni esconder. Hablaba al principio de que a partir del mes de septiembre pues es cuando empezamos a observar esos datos negativos del paro. Se debe trabajar un poco también contra esa estacionalidad, ¿no? En la que parece que en verano, en los meses de verano, el empleo pues mejora y en el resto del año pues empeora, ¿no? Efectivamente, nosotros, y ha sido un comportamiento general de los últimos años, sobre todo desde que empieza la crisis en el año 2008, no solamente en Galicia, sino en el conjunto del Estado español, tenemos unos datos de paro muy estacionales, unos datos de paro que se vinculan fundamentalmente a la campaña veraniega. Por lo tanto, los meses de junio, julio, agosto, incluso mayo, suelen ser datos buenos, porque lo que tira, digamos, de alguna manera es el sector servicios, fundamentalmente apoyado en dos pilares, que son el sector del comercio y el sector de la hostelería, y es cierto que a partir de agosto-septiembre termina, digamos, esa campaña veraniega y se produce una expulsión también, precisamente en ese sector, en el sector servicios. Esto no es algo exclusivo de Galicia, sino que lo sufren incluso con mayor intensidad comunidades muy turísticas como puede ser todo Levante, como puede ser Cataluña o como puede ser Andalucía. Y es cierto que este comportamiento que se viene repitiendo en los últimos 5 años se trata de revertir de alguna manera buscando mayor estabilidad en el empleo. Pero también es cierto que son sectores, o el sector servicios, repito, apoyado en el comercio, y en el sector de la restauración, que son más volubles y más volátiles porque responden a una demanda muy consistente durante unos meses, que cuando cae esa demanda evidentemente pues se produce una expulsión del mercado laboral. Son fundamentalmente contratos temporales. Bueno, hablamos de esos sectores que evidentemente son los más volubles en esa época.
son los sectores que más preocupan dentro de todos los existentes. Evidentemente siempre preocupa el desempleo en cualquier ámbito, pero quizás son esos, después pasado el verano, donde más preocupa ese descenso. Evidentemente, pero de todas maneras a nosotros lo que nos preocupa desde el Gobierno de la Xunta de Galicia es crear una base de empleo estable, una base de empleo sólida. Y por lo tanto nos preocupan mucho sectores como por ejemplo el sector industrial y por ejemplo en la zona de Ferrolterra, que está claramente vinculada al sector industrial. Nos preocupa evidentemente el sector servicios en el sentido de que es un sector, repito, donde se produce muchísima contratación temporal, pero también es cierto un dato que yo recogía antes. Este sector tiene que responder a veces a unas demandas muy intensas como es la campaña veraniega y es lógico que se produzca una mayor contratación. Es lógico también que se produzca, cuando termina esa demanda, una expulsión del mercado laboral. Lo que hay que intentar es matizar esas cifras, que vayamos a contratos más estables también en ese sector, que las empresas no solamente contraten para esos 2 o 3 meses, por ejemplo un restaurante donde tiene lleno, sino que a lo mejor si contrata 10, bueno, pues evidentemente no echa los 10, sino que se pueda quedar con 5 para todo el resto de la campaña invernal. Se trata de evitar que se coja mucho y se expulse todo. Eso es lo que tratamos de evitar, buscando mayor estabilidad en el empleo, evidentemente. Bueno, y hablamos ahora de un sector como es, o de un ámbito social como es el juvenil, porque también preocupa desde la Xunta de Galicia ese desempleo en las capas sociales, pues eso, más jóvenes. ¿Qué se puede hacer desde la Xunta de Galicia para combatir el paro a estas edades? El desempleo juvenil es el gran problema y la gran preocupación de España, y evidentemente de Galicia, ¿no? Si comparamos nuestras cifras, nosotros tenemos una tasa de desempleo juvenil bueno, pues del entorno al 45-46%, pero es que España está prácticamente en un 54%. ¿Esto qué significa? Pues que más de 1 de cada 2 jóvenes que estarían en disposición de trabajar no tiene trabajo. Y esto es un problema ya no laboral, ya no un problema económico, es un problema social terrible, porque puede implicar la desaparición, prácticamente la pérdida de una generación. Por lo tanto, el desempleo juvenil a nosotros es un tema que nos ocupa y nos preocupa todo el tiempo, y le preocupa al Estado, que por cierto acaba de anunciar una estrategia de emprendimiento fundamentalmente dirigida al empleo juvenil. Desde el Gobierno de la Xunta de Galicia hemos intentado ralentizar todo tipo de medidas, y ya empezamos el año pasado con medidas como podían ser el Forcon, que son programas vinculados a formación y a contratación, programas como el Emporfor, que combina también empleo, formación y orientación. Y a raíz de la aprobación por parte del Gobierno estatal de la nueva modalidad del contrato de formación y aprendizaje, desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, por decirlo de alguna manera, hemos decidido echar el resto en esta formación dual. Creemos que este contrato es una espléndida oportunidad para los menores de 30 años, de que puedan acceder a su primer puesto de trabajo, que puedan adquirir experiencia, pero que también puedan adquirir algo tan extraordinariamente importante como es una formación certificable. Esto tiene una cantidad de ventajas importantísimas para la empresa y también para el trabajador. Y desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, en aras a apostar definitivamente por esta modalidad, hemos decidido desde la Consellería de Trabajo y Bienestar financiar toda la formación. Es decir, que al empresario la formación le salga gratis, bien por el 25% que va contra su bonificada, el otro 75% se lo cubrimos nosotros, que la seguridad social de ese trabajador se la va a abonar el Estado, por lo tanto no cotiza, y para los jóvenes es una oportunidad fantástica. Al menos se aseguran un contrato de trabajo. Además, quiero dejar claro que esto no son mini-jobs. Esto no tiene nada que ver, son contratos donde el trabajador cobra en virtud de convenio colectivo, es decir, con un salario estipulado como tal, y al mismo tiempo adquiere una formación que, en el caso de que no continuase en la empresa, siempre le va a permitir tener una formación acreditable y certificable en el conjunto del Estado español. Creemos que la principal dificultad que tiene un joven hoy por hoy, un chico o una chica, es acceder a su primer puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que animar a los empresarios. Si tú quieres contratar, ¿por qué no contratar a este chico, que lo vas a formar además en virtud de tus necesidades? Es un poco la figura del aprendiz del antiguo Bazán, sí, o Astano, ¿no? Se basa en eso, y dale la oportunidad de que por primera vez ingrese en el mercado laboral y empiece a cotizar, y empiece a sentirse útil. Una oportunidad, la de la formación, que también, además de para, digamos,
conseguir un primer empleo también debe servir una vez que, si se dan las negativas circunstancias de quedarse en paro, pues se mantenga por lo menos activo, aunque no trabajando, sí formándose, ¿no? Sí, mira, tal como está ahora mismo el mercado laboral, las personas formadas y cualificadas, yo no digo que no lo tengan difícil, pero siempre digo que las que no están formadas lo tienen imposible, ¿no? Es decir, el mercado cada vez es más competitivo, las oportunidades cada vez son menores, por lo tanto, si no estás preparado, si no estás capacitado, tus posibilidades de encontrar trabajo son totalmente nulas, ¿no? Entonces, nosotros hemos procurado desde la Consellería de Trabajo y Bienestar, a lo largo de esta legislatura, y este es el año donde ya nuestro 100% de la formación es certificable, dar esa formación de calidad. Tú puedes estar en una situación de desempleo, pero tienes que mejorar tu empleabilidad, y una de las mejores vías para mejorarla es formarte, y formarte además acompañándote de una certificación y de una acreditación oficial, que es precisamente una de las variantes que acoge este contrato de formación. Se puede estar parado, lo que no se puede hacer nunca es estar quieto, porque si estás quieto vas a perder ese tren, y ese tren desgraciadamente suele pasar una vez en la vida. Y hablamos ahora sí de medidas que se han tomado desde el Gobierno central, concretamente una, digamos, de gran calado, como ha sido la reforma laboral, que hace poco cumplía un año en vigor. Bueno, pulsábamos hace pocos días aquí en esta televisión pues el grado de satisfacción tanto de empresarios como de sindicatos. Ninguno de estos dos ámbitos está satisfecho. Bueno, desde la Xunta de Galicia, ¿qué se les puede contestar, ¿no? Bien, yo lo que quiero partir es de una premisa. La reforma laboral en sí misma no iba a crear trabajo. La reforma laboral es un instrumento, una herramienta que desde el Gobierno de la Nación, y lo compartimos desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, era absolutamente necesaria para reordenar nuestro mercado de trabajo, un mercado de trabajo muy rígido, un mercado de trabajo que cuando las circunstancias de una empresa iban mal, prácticamente la única salida que tenía ese empresario era el despido, era la expulsión de ese trabajador de la empresa, y que por lo tanto se necesitaba reordenar el mercado laboral para que cuando las circunstancias económicas fuesen mejores, cuando se empezase a crear empleo porque se reactivase la economía, nuestro mercado permitiese de alguna manera poder volver a entrar. Una de las grandes dificultades que nos comentaban siempre los empresarios es que muchas veces no hacían a los trabajadores indefinidos, porque luego, si las cosas iban mal, si descendía la producción, era terrible el poder, digamos, despedirlos, porque prácticamente se cerraba la empresa, ¿no? Bien, pues yo creemos que la reforma laboral como instrumento sí está sirviendo para esto, ¿no? También se ha dicho que la reforma laboral ha provocado, ha incrementado muchísimo el número de despidos, ¿no? Hombre, hay un dato que manejamos en la Consellería de Trabajo y Bienestar, que es el tema de los ERES, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo. Y podemos decir que en el año 2012 sí es cierto que han aumentado los ERES de suspensión y los ERES de reducción de jornada en un 29%, pero también es cierto que los ERES de extinción han bajado un 5% del año 12 con respecto al año 11. Es decir, que muchísimas empresas han optado hoy por reducir jornada, por a lo mejor tener una suspensión durante 6 meses, pero no tantas han optado por la extinción del contrato de trabajo. Haciendo este paralelismo de los ERES, el 87% de los trabajadores gallegos que estuvieron inmersos en un ERE en el año 2012 no fueron un ERE de extinción, no están en situación de desempleo. Era precisamente lo que buscaba la reforma laboral, que el despido sea la última alternativa o solución posible del empresario, que el empresario pueda negociar con los trabajadores si las circunstancias de producción no van bien, poder establecer otras fórmulas, pero no necesariamente despedirlo. Y repito, los datos de los ERES nos dicen que ha bajado un 5% los ERES de extinción. Pues yo creo que algo habrá tenido que ver también esta reforma laboral.